Hay autos que el mercado descarta sin explicación, no tienen golpes graves, no tienen el motor fundido, no tienen historial de accidentes. Simplemente están ahí, en los clasificados, semana tras semana, bajando de precio cada vez que nadie los llama. Yo llevo tiempo mirando ese patrón. Y hace unos meses decidí parar de mirarlo y hacer algo distinto. Compré uno. No lo compré por necesidad, lo compré porque quería entender por qué nadie lo quería. El precio era ridículo, motor japonés, carrocería limpia, arrancaba a la primera. La persona que me lo vendió dijo que lo vendía porque necesitaba el dinero, y yo le creí porque la historia cuadraba. Hay algo que aprendes después de años metido en motores. Cuando un auto japonés de esa generación está tan barato, casi siempre hay una razón, y casi siempre esa razón no se ve desde afuera. No está en la carrocería, no está en cómo arranca, no está en ningún lugar donde tú vayas a mirar antes de comprar. Está dentro. Lo traje a casa un martes por la tarde, ese mismo día revisé el nivel de aceite antes de subirme. Normal, revisé el agua. Normal. El auto se comportaba exactamente como tiene que comportarse un japonés bien cuidado. Arrancaba limpio, no hacía ruidos, respondía en el acelerador como si tuviera la mitad de los kilómetros que marcaba el odómetro. Si tú lo hubieras manejado ese día, no habrías encontrado nada raro, ninguna señal, ninguna pista. Eso es exactamente lo que más me preocupó. Porque en este trabajo, cuando un auto japonés con esos kilómetros se comporta perfectamente y aún así está tirado de precio, hay dos explicaciones posibles. La primera, el dueño anterior no sabía lo que tenía y lo vendió barato sin querer. La segunda, sí lo sabía, y en la mayoría de los casos que he visto en taller, la respuesta es la segunda. Lo llevé al elevador al día siguiente. Cuando tienes años haciendo esto, desarrollas una forma de mirar los autos que no tiene nada que ver con lo que el cliente te cuenta. El cliente te dice lo que sabe, que casi siempre es poco. Tú miras lo que el auto te dice, que casi siempre es mucho más. Y ese auto me estaba diciendo algo desde el primer momento que lo puse en el elevador. No con un ruido, no con una fuga visible. Con el color del aceite en la varilla cuando lo saqué por segunda vez, ya con el motor caliente. Un aceite que llevaba menos de 3000 kilómetros puesto, ya oscuro, ya con una consistencia que no correspondía. Eso no es suciedad normal, eso es una señal que los mecánicos aprendemos a leer con los años y que la mayoría de los dueños nunca van a ver porque no saben qué están mirando cuando abren el capo. En ese momento ya sabía lo que tenía entre manos. Ese motor se estaba bebiendo su propio aceite, sin hacer ruido, sin encender ninguna luz, sin cambiar absolutamente nada de lo que se siente desde el volante. El auto seguía arrancando bien, respondiendo bien, comportándose exactamente como un japonés que no tiene ningún problema, pero por dentro estaba perdiendo aceite en cada kilómetro, consumiéndose a sí mismo en silencio cada vez que el motor giraba. Y lo más grave no es que eso pase, lo más grave es que puede estar pasando en tu auto ahora mismo mientras ves este video, y tú no lo sabes. Imagínate que el motor es como una bomba de precisión, trabaja miles de veces por minuto, todos los días, bajo calor, bajo presión. Y como toda bomba de precisión, necesita que todo esté perfectamente sellado por dentro. Cuando ese sello empieza a fallar, el motor empieza a perder lo que necesita para vivir, poco a poco. Tan poco a poco que durante meses no lo vas a notar, pero el daño ya está ahí, acumulándose en silencio, kilómetro a kilómetro. Y tú sigues manejando sin saber nada porque desde el volante todo se siente exactamente igual. Eso es lo que estaba pasando en ese auto. Y hay algo que Toyota decidió en el diseño de ese motor que aceleró ese proceso y que la marca nunca va a ponerte en un anuncio. No fue un error, fue una decisión de ingeniería. Querían que el motor consumiera menos gasolina y lo lograron. Ese motor es eficiente, los números lo demuestran. Pero el precio de esa eficiencia fue que las piezas que mantienen ese sello se desgastan antes de lo que deberían. En condiciones de laboratorio, el margen es pequeño. En condiciones reales, con el calor de México, con el tráfico detenido, con el aceite que a veces se cambia un poco tarde, el desgaste se acelera.
Y cuando ese sello empieza a ceder, el motor empieza a perder aceite, primero casi nada, tan poco que la varilla apenas lo muestra, luego más. Luego el motor está tragando 1 litro de aceite cada 1000 kilómetros. Y el dueño sigue manejando sin saber nada, porque el auto funciona exactamente igual desde el volante. Llevo años viendo esto en taller. He revisado más de 200 autos con este problema exacto. Y lo que más me golpea es lo que pasa cuando los dueños lo descubren. Llegan por otra cosa, una afinación, los frenos, y cuando les digo que saquen la varilla delante de mí, la cara que ponen lo dice todo. No es enojo, es algo peor que el enojo. Es la cara de alguien que acaba de entender que el auto en el que confió, el que compró porque los japoneses no fallan, el que lleva años manejando tranquilo, tenía un problema que él nunca vio porque nadie le dijo dónde mirar. Esa cara la he visto demasiadas veces y cada vez me dice lo mismo. El problema no es el auto, el problema es que nadie te lo explicó. Uno de esos casos me quedó grabado especialmente. Un hombre de unos 50 años que llegó porque el auto le temblaba ligeramente en el acelerador a baja velocidad, algo que llevaba meses ahí y que él había atribuido al desgaste normal de un auto con esos kilómetros. Llevaba el mismo Corolla desde que lo compró nuevo, más de 12 años con el mismo auto. Lo cuidaba con una disciplina que la mayoría de los dueños no tiene, cambios de aceite puntuales, revisiones completas, todo en regla. Cuando le pedí que sacara la varilla delante de mí, la sacó con la confianza de alguien que sabe que su historial de mantenimiento no tiene nada que esconder, y cuando la vio, se quedó un momento en silencio mirándola. No dijo nada, solo me preguntó cuánto costaba arreglarlo. Le di el número, asintió despacio. Y antes de irse me dijo algo que no he olvidado. Nadie me dijo que tenía que revisar esto. No lo dijo con enojo. Lo dijo con la resignación tranquila de alguien que hizo todo bien y aún así perdió, porque el sistema no estaba diseñado para avisarle. Y ahora viene el número que necesitas escuchar. Una reparación completa de ese problema en México hecha bien, con las piezas correctas, en un taller de confianza ronda entre 15,000 y 25,000 pesos. En Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, ese presupuesto es conservador. Hay quien lo hace más barato y casi siempre sale más caro al final, y el auto que compré valía menos que eso. El dueño anterior no lo vendía porque necesitaba el dinero, lo vendía porque ya sabía lo que tenía, o porque alguien se lo había dicho, o porque la varilla le había empezado a dar señales que prefirió no ver. Esos 20,000 pesos ya estaban saliendo de algún bolsillo. Salieron del mío cuando compré el auto, porque el precio reflejaba exactamente eso. La pregunta es si van a salir también del tuyo sin que tú lo hayas decidido. Porque ese dueño anterior sabía, o al menos lo sospechaba. Probablemente llevaba meses notando que el aceite bajaba un poco más rápido de lo normal entre cambios. Quizás alguien en un taller le dijo algo que él prefirió no escuchar del todo. Quizás revisó cuánto costaba la reparación y decidió que era más fácil poner el auto en el clasificado y esperar a que alguien llegara sin hacer las preguntas correctas. Eso pasa más de lo que la gente cree. El mercado de segunda mano está lleno de autos con historias que el vendedor conoce y el comprador nunca va a escuchar. No porque la gente sea mala, sino porque nadie quiere ser quien le diga al siguiente que lo que acaba de comprar viene con una factura escondida. Es más fácil decir que necesitas el dinero y dejar que la historia cuadre sola. Conmigo cuadró. Y hay algo que nadie te cuenta cuando habla de este problema. Algo que silenciosamente está duplicando la factura. Cuando ese motor pierde aceite, los residuos de ese aceite quemado pasan al sistema de escape y van destruyendo el catalizador, sin ruido, sin ninguna señal. El catalizador trabaja en paralelo con el motor y muere junto con él, en completo silencio, mientras tú sigues manejando creyendo que todo está bien. Un catalizador nuevo en ese auto ronda entre 4,000 y 7,000 pesos. Eso se suma a los 25,000 de la reparación del motor. No es un gasto futuro, es una factura que ya se está generando en este momento, mientras el auto parece estar perfectamente bien. Entonces tienes un motor que falla sin avisar, un catalizador que muere en paralelo, y un mercado lleno de estos autos tirados de precio esperando al siguiente comprador que no lo sabe.
El auto del que estoy hablando es el Toyota Corolla, generación 2007 a 2013, el auto japonés más vendido de México durante años. El que está en el garaje de tu vecino, en el de tu cuñado, en el de tu compañero de trabajo, el que tú mismo puedes tener ahora mismo en tu cochera creyendo que es una compra sólida que no te va a dar problemas. Y si es de esos años, hay una probabilidad real de que en este momento, mientras ves esto, ese motor esté perdiendo aceite y tú no lo sepas. Y no lo digo de forma genérica, lo digo porque hay algo específico en esa generación que la hace diferente a otros Corollas. La que vino antes aguantaba más. La que vino después corrigió parte del problema con un rediseño interno, pero la de 2007 a 2013 quedó atrapada en el medio, con el diseño original y sin la corrección. En México llegaron miles de unidades de esos años. Muchas de ellas están circulando ahora mismo con más de 120,000 kilómetros. Algunas con cambios de aceite puntuales, pero con la viscosidad equivocada para el clima. Otras con intervalos más largos de lo que el motor aguantaba en condiciones reales. Todas con el mismo motor. Todas con el mismo punto débil. Y la mayoría de sus dueños no saben nada de esto porque nadie se los explicó cuando compraron el auto. Lo que lo hace tan traicionero es que el problema no llega de forma gradual. Durante los primeros meses todo parece correcto. El aceite baja tan despacio que la varilla casi no lo muestra. Pero el daño se está acumulando y llega a un punto generalmente entre los 120,000 y los 160,000 kilómetros, dependiendo del historial de mantenimiento en que el consumo se dispara de golpe. De casi nada a 1 litro cada 800 kilómetros en cuestión de semanas. El dueño que no revisa la varilla no ve venir ese salto, y cuando lo ve ya es tarde para la solución barata. El auto que compré estaba exactamente en ese punto, no había cruzado el umbral del todo, pero estaba ahí. Y si el vendedor hubiera seguido manejándolo otros 3 meses sin revisar la varilla, habría cruzado al otro lado sin saberlo. En ese momento la conversación deja de ser sobre 300 pesos y pasa a ser sobre si tiene sentido gastar 25,000 en un auto que vale menos que eso. Hay una prueba que puedes hacer hoy, sin herramientas, sin ir al taller, sin gastar un peso. Esa mañana, antes de arrancar, saqué la varilla, anoté el nivel, manejé 20 kilómetros con el motor ya a temperatura normal, no en frío, como lo usas cualquier día. Llegué, esperé 10 minutos con el motor apagado para que el aceite bajara del todo. Volví a sacar la varilla. El nivel había bajado, no mucho, pero había bajado, en 20 kilómetros. Eso no es normal, eso es consumo activo. Si tienes un Corolla de esos años y haces esa prueba ahora mismo, hay 2 resultados posibles. El primero, el nivel no baja, estás bien, pero no te confíes porque este problema no avisa hasta que ya cruzó el umbral. Lo que puedes hacer hoy mismo, que cuesta menos de 300 pesos, es cambiar a un aceite 5W40 en lugar del 5W30 que probablemente estás usando. El aceite más viscoso mantiene mejor la protección interna cuando el motor trabaja bajo calor, y acortar el intervalo de cambio a 5,000 kilómetros en lugar de los 10,000 del manual. Los mecánicos en Japón llevan años aplicando esto en mercados con climas cálidos. En México casi nadie lo sabe, y esa ignorancia es exactamente la razón por la que estos autos terminan en los clasificados tirados de precio. El segundo resultado, el nivel baja. Aunque sea poco, eso ya es una señal que no puedes ignorar. Lo que pides en el taller es una prueba de consumo real, cambiar el aceite con litros medidos y revisar cuánto queda después de 1000 kilómetros exactos. Ese número te dice exactamente en qué lado del umbral estás y cuánto tiempo tienes antes de que la decisión sea tuya o del mecánico. Lo que aprendí comprando ese Corolla no fue solo mecánica, fue algo sobre cómo funciona la confianza cuando se convierte en costumbre. La gente confía en los japoneses porque siempre han respondido, y esa confianza es real, está ganada, tiene décadas de respaldo detrás. Pero la confianza sin información es exactamente lo que hace que un problema silencioso como este se extienda durante años sin que nadie lo nombre. El dueño confía, no revisa, no pregunta, no investiga, y el motor trabaja en silencio haciendo lo que tiene que hacer hasta que deja de poder hacerlo.
El Corolla que compré está bien ahora. Le cambié el aceite con la viscosidad correcta, acorté el intervalo, hice la prueba de consumo y el resultado fue el que quería ver. Agarré el problema antes de que cruzara el umbral, pero no todo el mundo tiene esa suerte, y la diferencia entre tenerla y no tenerla casi siempre es información, no dinero. Si tienes un Corolla de esos años, haz la prueba hoy, no mañana, hoy, 5 minutos antes de salir por la mañana y 20 kilómetros después. Eso es todo lo que necesitas para saber en qué lado estás. Y si el resultado no te gusta, ya sabes qué hacer y cuánto cuesta hacerlo bien antes de que el problema decida por ti. Si este video te sirvió, el siguiente que sube al canal va a ser sobre otro auto japonés de segunda mano que el mercado descarta por una razón que tampoco se ve desde afuera. Dale clic a suscribirse para que no se te escape. Los autos baratos no siempre son baratos. A veces el precio bajo es la primera señal de que alguien ya sabe lo que tú todavía no sabes. Hoy tú ya lo sabes, úsalo.